Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarme a ver un nuevo video. Mi nombre es Oris y el día de hoy les voy a hacer el relato de un poco de la historia de Juanita. Y sin más, comenzamos. Dice, hola, mi nombre es Juanita y esa es un poco de mi historia. Yo crecí en un hogar, pues, normal, se podría decir, o lo que la gente considera como normal. Mi papá, mis hermanos, todo bien. Supuestamente como lo que le llaman bien constituido. Mi madre siempre fue ama de casa, mi papá de oficio herrero. Él trabajaba desde casa, ahí tenía su propio negocio. Tenía muchos clientes y nuestra economía pues siempre fue muy buena. En mi casa nunca hubo carencias económicas o no por lo menos algo que yo recuerde. Lo que sí recuerdo es que mis papás no eran cariñosos entre ellos. Ellos como que estaban juntos por tradición, ¿saben? Era algo raro, como eran muy secos, no como otras parejas, que mi amor, mi vida, mi esto, mi lo otro, no. Ellos no eran así. Pero era, pues, para mí, bueno, en aquellos entonces yo pensaba que pues, era normal, que yo con eso crecí, pues. Y bueno, pues, aunque eran así de distantes, tuvieron 6 hijos. Y pues yo como niña normal tenía, pues, mis amiguitas. Y mi papá siempre me decía, dile a tus amiguitas que vengan a jugar aquí a la casa contigo. Él no me dejaba ir a ningún lado, a la casa de nadie, era muy cuidadoso con nosotras. Entonces él me decía, invítalas, que vengan aquí. Mi papá cuando mis amiguitas iban, él se portaba muy espléndido, me daba dinero para que fuéramos a comprar lo que quisiéramos a la tienda, nos compraba para todas. Era, como les digo, muy espléndido y demasiado amable con mis amigas. En aquel entonces yo no identificaba nada malo porque, pues yo pensaba, pues mi papá es bueno. Y el hecho de que anduviera todo el tiempo ahí observando lo que estábamos haciendo, pues yo pensaba que era pues algo normal que un papá hace para cuidar a sus hijas. Pero a mí lo que me sucedía muy seguido, me llegó a suceder varias veces, es que de repente, pues yo tenía mis amiguitas y luego ya no querían ser mis amigas. Me dejaban de hablar así como de buenas a primeras. Ya no querían volverme a ver o a jugar conmigo. Y yo no entendía por qué. Yo me sentía como, como si yo apestara de repente. Ya me hacían a un lado. Y pues yo recuerdo que cuando yo era chiquita, oía un día a mi papá y a mi mamá que estaban discutiendo muy feo. Jamás los había visto discutir así. Yo quería saber qué estaba pasando, pero no pude porque ellos me mandaron a mi cuarto. Y pues yo tenía que obedecer, así que me tuve que ir a mi cuarto. Y la verdad que yo me aferré a pegarme a la pared para escuchar, pero no podía escuchar nada claro. Sí escuchaba que levantaban la voz, que los gritos sí los escuchaba, pero no lograba entender qué era lo que decían. Pero a los días, por medio de mis hermanas más grandes, me enteré que mi papá estaba siendo demandado porque, pues, supuestamente había violado a una niña. Mm, yo no sabía ni siquiera qué era eso, yo era muy pequeña, pero oía a mis hermanas que decían que pues que mi papá dijo, no, no es cierto, yo no la violé. Sí, o sea, sí la toqué, pero tampoco, no, tampoco tan grave. O sea, lo único que quieren es sacarme dinero. Hasta ese momento, como les digo, yo no entendía nada. Y es que, pues yo solo tenía como 9 años. Y oía que hablaban cosas que no, pues no estaban todavía como que dentro de, pues de mi margen de letras. Yo no lo lograba comprender de plano. Pero sí miraba que mis hermanas estaban bien preocupadas por la situación. Ellas ya eran adolescentes para ese entonces y comprendían más que yo. Ellas se mortificaban y yo oía que decían cosas como que mi papá podía ir a la cárcel, que lo que había hecho era muy malo. Yo me asustaba, yo no quería que mi papá fuera preso. Eso pues me angustiaba porque oía que decían que pues que en la cárcel los golpeaban, que los trataban muy mal.
en sí, pues, no sé, yo sabía que ir a la cárcel era algo malo y que era porque habías hecho algo malo. Mi mamá regañaba mucho a mis hermanas por hablar de eso, pero de igual lo hacían. Siempre hablaban a escondidas de mi mamá y pues yo oía. A mi papá le daba risa la situación como si hubiera hecho un chiste. Y pues a mí eso me confundía, porque por un lado yo las miraba como preocupadas, pero luego a él yo lo miraba muy saleroso y muy risueño, y entonces pues yo ya no sabía ni como qué, me confundía más. Pasó el tiempo y no le hicieron nada a mi papá, eso quedó en la nada, ya no se volvió a tocar el tema en la casa, pero a nosotras pues sí, nos perjudicó mucho, a mis hermanos también. Ya eran pocas las niñas que a mí me hablaban y pues mis hermanas también, pues como todos se dieron cuenta, como nos hacían a un lado por completo y pues nadie permitía que sus hijos vinieran a nuestra casa. Y mi papá, como les digo, no nos dejaba ir a la casa de nadie, de nadie. Era muy estricto con mis hermanas también. A ellas, aunque ya estaban adolescentes, no las dejaba que se vistieran ni bonitas, ni a la moda, ni usar maquillaje. Y siempre tenían que andar cubiertas y así pues, era muy, muy estricto. No quería que nadie las viera. Y era muy insistente con ellas. Siempre les decía, si alguna de ustedes me sale embarazada, ni regresen a la casa. No las quiero volver a ver. Y pues ni siquiera las dejaba como ya que tuvieran amigos hombres. O sea, sí podíamos tener amigas, pero de nuestro mismo género. Pero así que hombres no. Eso era, ni pensarlo. Y pues ya después mis hermanas empezaron con la edad de tener novio. Y pues mi papá las dejó. Pero solamente las dejaba platicar afuera de la casa. Y puso un foco, pero de esos grandes que echan una, pero mega luz bien fuerte. No sé, no sé si han visto esos luces grandotas blancas que les ponen así a las carnitas, así, hagan de cuenta, como algo así, pero bien grande. Se alusaba todo demasiado para poder estar viendo lo que mis hermanas hacían y que no se atrevieran a hacer nada inapropiado, creo yo. Bueno, pues mis hermanas tenían que aguantarse todo y acatar pues todo lo que mi papá decía al pie de la letra. Con mis hermanos, los hombres, mi papá era más diferente. Ellos sí, a ellos les daba mucha libertad, ellos sí podían hacer todo lo que ellos quisieran. Unos años después, mi papá se metió en otro problema similar y nos tocó irnos del barrio porque el papá de esa niña de plano lo quería desvivir a mi papá. Y pues tengo entendido que vendió esa casa y compró otra más grande en otra colonia. Y pues también ahí puso su negocio. Y pues rápidamente se aclientó y volvimos a comenzar de nuevo en esa colonia. Nos hicimos de nuevas amistades. Para eso pues yo ya era adolescente. Y como les digo, éramos 4 mujeres. La casa a veces se llenaba de chamacas y la pasábamos muy bien. Un día yo miré que mi hermana, la que sigue de mí, más grande, estaba llorando. Y pues como ahora les digo, yo ya estaba adolescente, pues yo ya me sentía grande y capaz de entender. Así que fui y le pregunté qué le pasaba. Y ella en ese momento pues me contó muchas cosas de mi papá que yo realmente ignoraba. Y me dijo ella que, me empezó a platicar pues que desde que ella era muy pequeña, recuerda que siempre había quejas de mi papá porque era un hombre muy mañoso, que siempre tocaba a sus amiguitas de ella y pues que por eso siempre estábamos solas, que ya había perdido varias amigas a causa de mi papá, porque mi papá las miraba de una manera pues muy sucia y abusiva, que les hacía propuestas o proposiciones indecorosas, que les ofrecía pues dinero a cambio, ¿verdad? De que él las pudiera tocar o a veces que le dieran un beso. Y pues
que ella ya varias veces le había dicho a mi mamá sobre esta situación, pero que mi mamá pues realmente pues no hacía nada para remediar ese problema y que pues estaba muy molesta porque ahora que ya teníamos nuevas amigas y podíamos comenzar de nuevo, mi papá otra vez ya estaba haciendo de las suyas. Y yo le pregunté qué hizo y me dijo, le faltó el respeto a mi amiga fulana, intentó tocarla y ahora ya no quiere ser mi amiga y yo le aprecio mucho. Y no puedo entender por qué mi papá es así. Mi hermana lloraba desmorecida, estaba muy triste. Yo me sentía muy mal, impotente, porque pues yo no tenía el valor de ir a reclamarle a mi papá. El miedo me ganaba. Entonces, pues yo le pregunté a ella pues, qué iba a hacer. Y me dijo que ella estaba harta, que se iría de la casa, que ya estaba cansada de pasar por tantas vergüenzas por el comportamiento de mi papá. Yo me puse muy triste porque me daba mucho miedo que mi hermana se fuera y le pasara algo y pensaba que jamás la volvería a ver, pero ella me dijo que no me preocupara, que se iba a ir a la casa de una tía y que pues allá iba a tratar de comenzar de nuevo. Pero la cosa que mi tía pues no vivía ahí cerquita, mi tía vivía en otro estado. Y pues ni modo, no, pues ella tenía que hacer lo que tenía que hacer y pues me tocó aceptarlo. Pero me dijo que se iría a escondidas de mis papás. Me dijo que si la podía ayudar a sacar sus cosas, pues, para poderse ir. Y yo le ayudé. Me dijo que en cuanto ella se acomodara y estuviera bien, mis otras hermanas y yo podríamos ir a vivir con ella. Y pues yo le dije que estaba bien que se fuera, que yo estaría rezando por ella para que no le pasara nada. Y que pues esperaría el momento en que ella me pudiera llevar con ella. Mi hermana se fue, pero pues mi papá supo que yo le había ayudado a mi hermana que se escapara y pues me puso la golpiza de mi vida. Y es que yo me creí más lista que él y me falló. Pero la verdad que no me importó porque no sentí que hice nada malo. Igual no le dije dónde estaba mi hermana. De todas maneras ellos pues más adelante se enteraron porque mi tía les llamó para avisarles. Y pues ya todo se calmó, pero pues mi papá dijo una y mil veces lo repetía que él ya no la quería volver a ver ahí en la casa. Porque mi papá juraba y requete perjuraba que mi hermana se había ido para andar o porque estaba embarazada, o sea, le echaba la culpa a ella, pues. Él no aceptó nunca que era culpa de él que mi hermana se fue. Una vez que mi hermana se fue, como que se me quedó grabado lo que ella me dijo y yo comencé a observar, pues, los comportamientos de mi papá. Y es que sí como que me dejó la espinita y me di cuenta de lo que era tan obvio, pero que yo antes no miraba. Comencé a mirar, a darme cuenta de la manera tan sucia que tenía de mirar a las mujeres, aunque estuviera mi mamá, ahí a un ladito de él. Él no se detenía. Se desbarataba por ser amable, según él, con las mujeres. Cuando pasaban mujeres, a él no le importaba, ahí se ponía a piropear, a decirles cosas que un hombre casado, estando sus hijos, o sea, no lo hace, pues. No sé, yo ya como que me empecé a dar cuenta de todo eso que antes nunca le tomé importancia. Pero pues lo que más me irritó y me llenó de mucho miedo fue darme cuenta que mi papá tenía mucha inclinación hacia las niñas. Varias veces miré cómo mi papá frotaba su parte mientras miraba jugando a las niñas. A veces mis amigas y yo estábamos bailando en la casa y mi papá salía y las chuleaba a mis amigas. Les decía cosas
que, ay, que qué bonita te estás poniendo, mija, ya estás creciendo. Oye, te está llegando muy bien el desarrollo, te estás poniendo muy bonita, mira qué grandota, a ver, date la vuelta. O sea, cosas así, pues mis amigas en su ignorancia también, pues quién sí me imaginar que viejito, te iba a andar diciendo esas cosas, carajo. Entonces mis amigas, pues sí, le seguían, ¿verdad? Ay, sí. Entonces, después yo miraba cómo mi papá se ponía como, hagan de cuenta que teníamos como una sala y ya así en la sala había como una barra y ahí se metía mi papá a la barra y de ahí estaba viéndonos. Y yo lo miraba como estaba como haciendo, no sé, cosas raras con su miembro, pero sin mostrarlo. Y lo miraba que estaba como todo sudado, sudado, como si estuviera muy nervioso. Y pues a veces me preguntaba por alguna amiga en específico y me decía, dile que venga, dile a tu amiga que venga. Ya no la he visto por aquí, luego, pues, ¿qué? ¿Por qué las peleas o qué? ¿Por qué se van? ¿Por qué ya no vienen tus amigas? Me decía, y puras cosas así. Entonces, ustedes puedan decir que es exagerado lo que les estoy diciendo, pero no. Realmente esas cosas hacía mi papá. Seguido le llegaban quejas a mi mamá de que mi papá la pasada les tocaba sus partes íntimas a las mujeres que iban pasando por ahí del barrio o así. No sé, mi mamá nunca decía nada y pues nadie decía nada. Todo quedaba en nada. Eran quejas y ya, hasta ahí quedaba. Así de que con todo eso que las acciones que él hacía, pues me di cuenta que lo que mi hermana me había dicho era verdad. Mi papá era un enfermo. Y entonces yo se lo dije a mi mamá, pero me dijo que no dijera esas cosas de mi papá, que él nunca nos había hecho nada a nosotras, como para que pensáramos así. Prácticamente también me ignoró hasta que un día mi papá se confió y atacó a una niña de 8 años. Y pues de esa ya no se pudo escapar tan fácil. Cuando menos acordamos, llegó la policía y se lo llevó. Ese momento para mí fue muy fuerte porque pues yo no podía creer que mi papá fuera ese tipo de hombre, aunque yo ya había visto todas las mañosidades que hacía y todas las porquerías que hacía y eso no, no quería yo aceptar pues que fuera ese tipo de hombre y ver la manera en la que se lo llevaron, creo que eso me traumó para siempre porque mientras se lo llevaban mi papá le decía a mi mamá que le buscara un abogado, que eso es un error. Y eso para mí era pues confundirme porque yo decía, ¿qué tal que de veras es un error y mi papá no hizo nada y no me lo están acusando? No sé, yo quería, abrigaba la esperanza de que nada más lo estaban juzgando, no como si acusando de algo que él no hizo. Pero ya después pues se comprobó que sí lo hizo. Y pues el punto de yo contarles todo esto es porque yo no puedo entender cómo mi mamá, sabiendo lo que mi papá había hecho, el daño tan grande que le había ocasionado a esa niña y a nosotros, a la familia de la niña. O sea, cómo todavía mi mamá andaba bien desesperada para sacarlo. Les juro que hasta el día de hoy me lo pregunto. Mi papá le decía cuando mi mamá, porque mamá iba a la cárcel, andaba en todos lados metida buscando, ella lo quería sacar a como diera lugar. Y mi papá le decía, vende todo, no importa, tú haz lo que tengas que hacer, pero sácame de aquí, le decía. Y mamá pues empezó a vender todo lo que teníamos. Bueno, que era de ellos, ¿verdad? Obvio está, pero pues nos quedamos casi sin nada. Mi mamá sacó un préstamo en el banco. Bueno, hizo todo lo que pudo. Y gracias a que vivimos en este país donde está lleno de corrupción, donde todo se compra, mi papá salió absuelto. No duró ni 3 meses
y lo soltaron. Yo sé que es mi papá y debo respetarlo y no evidenciarlo, ni hablar mal de él, y no lo hago. Lo hablo aquí porque nadie me conoce, ni lo conocen a él. Y sé que me puedo desahogar aquí con ustedes. Mi papá nunca se ha arrepentido hasta el sol de hoy. No, ni siquiera porque ya está grande y sabe que en cualquier momento se puede ir. Él no se arrepiente de nada. Él jura y perjura que, pues que no es cierto, que nada de eso fue cierto. Y nos prohíbe tocar el tema. Ni de chiste se puede mencionar nada al respecto. Y nos dice que, aunque él fuera así, que él en verdad lo hubiera hecho, nosotros no somos nadie para juzgarlo. No sé quién me desconcierta más, si las acciones de mi papá o las de mi mamá. Porque, insisto, o sea, si mi mamá sabía que mi papá le había hecho ese daño a esa niña inocente, ¿cómo fue capaz de hacer tanto para sacarlo? ¿Por qué no permitió que mi papá pagara por ese gran daño que hizo? Por esa acción tan asquerosa que cometió. O sea, ¿cómo? Yo sé que cuando te casas dices que pues en las buenas y en las malas, pero no así, o sea, hasta en eso yo no creo que eso sea así, que tenga que ser así. Ahora yo ya tengo mis hijas. Me da mucha pena decirles esto, pero yo ni por error las llevo allá donde está mi papá. Él luego sí me dice, ¿cuándo me vas a traer a las niñas para conocerlas? Pero no quiero. Porque me dolería mucho ver su mirada morbosa dirigida hacia mis hijas. Creo que no lo soportaría. Yo no quiero y no me voy a arriesgar. Prefiero no. Y ¿saben qué? A nosotras mi papá nunca nos tocó. Yo he hablado con mis hermanas y yo les he preguntado y ellas dicen que no, que jamás les hizo un daño a ellas, a mí tampoco. Y entonces eso me vuelve a confundir porque no es porque yo haya querido que me haya tocado a mí, no me malentiendan. Lo que pasa es de que, o sea, ¿cómo sí tenía conciencia de que nosotras éramos sus hijas y a nosotros no nos hizo daño? Pero ¿cómo no tenía conciencia de no lastimar a los de afuera? O sea, que sí sabía lo que hacía, pues. Ese es mi punto. Con nosotras siempre fue, pues se podría decir respetuoso, entre comillas, porque pues con lo que hizo quiere decir que no sentía respeto por nadie. Pero bueno, yo solo espero que Dios me perdone por hablar de esto. Pero quise hacerlo porque tal vez alguno de ustedes me pueda decir por qué mis padres tenían ese comportamiento. Mi papá haciendo y mi mamá permitiendo. O sea, mi mamá siempre se ha excusado diciendo que bien o mal, él es nuestro padre, que nunca nos faltó nada, que fue un buen marido y un buen proveedor de la casa. Y hasta nos pregunta, a ver, díganme, ¿qué les hizo falta? Díganme, ¿qué les faltó? Se murieron de hambre, se acostaron sin cenar. Como quieras, aquí están. Y fue gracias a él, nos dice. Ustedes no son nadie para juzgar a su padre. O a ustedes las tocó, a ustedes les hizo algo, no, ¿verdad? Entonces cállense. Así nos dice mamá. Si ustedes no son nadie ni para juzgarlo ni para faltarles al respeto, para faltarle el respeto a su padre. Así que cállense. Y si no quieren venir, no vengan. A ese grado, nos dice mamá. Y ¿saben también qué nos dice? Que nosotros somos unos malagradecidos porque no estamos al pendiente de ellos.
Y remata todavía diciéndonos, no, si les digo, cría cuervos y te sacaron los ojos. Ahora sí, mira, ya, los patos tirándole a las escopetas. ¿Ustedes quién se creen para venir a decirnos, a juzgarnos? Fuimos sus padres y se aguantan. Y así son las cosas y ya. Yo no sé, pero yo creo que mis dos padres estaban mal. Pero, ¿ustedes qué opinan? Y esto ha sido un poco de mi historia. Y bueno, pues muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Esto ha sido un poco de la historia de Juanita. Y pues, si ya se quedaron hasta aquí, bueno, pues no olviden suscribirse a mi canal. Regálenme un like, compartan mi video y activen la campanita para que cuando yo suba una nueva historia, pues les llegue la notificación. Muchísimas gracias y disculpen las trabaditas, pues que soy ser humano y pues uno se equivoca, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Bye.